90 con esa alegría. No es un viejito por ahí amargado, aburrido como esos jóvenes emos de 12 años y ya no quieren vivir. Esos jóvenes emos que no quieren vivir, vea qué bueno es. Filipenses capítulo 4 dice el verso 6. Solo vamos a leer el verso 6 de Filipenses 4. Versos 6 y 7, estos dos versos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lean el verso 7. Amén. Soberano Dios, aquí estamos en tu presencia para escuchar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú nos enseñes en esta noche, que hables a cada uno de nosotros conforme a la necesidad. Bendícenos, Señor, y confirma tu palabra en nuestra vida. Edifícanos con tu palabra, Señor, vivifícanos con tu palabra. Santifícanos en tu palabra, Señor. En tu nombre te lo rogamos. Amén, aleluya. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Y una vez más, pues, felicitaciones a la familia Areiza por plácemes de tener todavía este anciano vigoroso y fuerte. Como lo veo tan fuerte, hay que decirle que todavía tiene que cuidar. Todavía tiene que cuidar porque el diablo todavía está detrás de él, ¿sí o no? Usted sabe que el diablo, hermano, si no puede con nosotros este año, vuelve al otro. Y si no puede al otro, vuelve al otro. Y si 100 años estamos en esta vida, 100 años está detrás de nosotros. Solo descansa y con mucho dolor cuando ya nos vean la tumba. Por eso el Señor dijo, es el que persevere hasta el fin, el que será salvo. Así que aquí es cuestión de perseverar hasta el fin. Vamos a dar una enseñanza sobre la oración. ¿Qué es la oración? Todo lo que es la oración, o mejor, ¿a quién oramos? ¿A quién oramos? La oración, usted sabe, hermano, que la Biblia enseña ya en Génesis que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y Dios, aunque se alejó del hombre, no obstante, anda detrás de él. Pero el hombre tiene que acercarse a Dios y solo hay un medio para acercarse a Dios, ¿cierto? La oración. La oración es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios. Por eso la Biblia dice, constantes en la oración, orad sin cesar, perseveraban en la oración, todos estaban unánimes orando. Entonces, ¿a quién oramos? ¿Para qué oramos? Porque a veces la oración, hay personas que aunque oran, de pronto no creen. Se dice que en una iglesia, al frente de la iglesia había una cantina. Y entonces un día le llegó, un día la cantina, no sé por qué, se incendió, se prendió. Entonces al pastor le llegó una citación de un juzgado, y el pastor fue a la citación al juzgado y allí estaba el señor, el dueño de la cantina. Y el pastor se aterró, pues, que lo vio ahí y le dijo, ¿por qué me demandó? Entonces el juez le dice, vea, es que este señor lo acusa que usted le quemó la cantina. Y el pastor dijo, no. ¿Cuándo? Dijo, sí. El Señor dice que diario lo oía a usted orando, que Dios obrara. Y esa oración hizo que la cantina se me quemara. Entonces el pastor le dijo, yo sí oraba, pero yo no creía que iba a pasar eso. Yo sí oraba, pues yo no creía que él iba a quemar la cantina. Entonces, hermano, a veces nosotros oramos y de pronto no creemos lo que oramos. Y a veces es algo claro. Yo recuerdo que nosotros en el pueblito donde Dios nos mandó a la obra, el primer pueblito por allá en Toledo,
El sacerdote fue un gran enemigo. Enemigo. Una vez en el pueblo tenía 300 personas armadas y nos iba a quemar a todos en un bus. Entonces cuando nosotros llegamos, la policía nos encerró y ese día íbamos a hacer un culto y estaba con el hermano Orbey. Entonces dice el comandante de policía y el alcalde: no van a hacer el culto, si hacen el culto los encierro a todos. Entonces me mira el hermano Orbey y me dice: Omar, ¿qué hacemos? Le digo: hagamos el culto. Y entonces el comandante dijo: los encierro. Pero entonces la gente se paró a un lado, sacó machetes, todos los campesinos, y dijeron: háganlo, háganlo, háganlo para picarlos a todos aquí en el parque. Entonces nosotros no fuimos, no hicimos el culto. Pudiéramos decir, no sé si lo pudiéramos decir, que ahí ganó el diablo. Pudiéramos decirlo, que salimos. Entonces cuando salimos en el bus y nos fuimos, arriba sintonizamos la emisora del curita. Entonces el curita ya ahí sí comenzó la misa y estaba diciendo: eso es lo que tenemos que hacer. Si no nos unimos para sacar esos perros de por acá, no los podemos echar. Pero mire que todo el pueblo se unió y sacamos esos perros, que esos son unos perros que usted los pueden matar, eso no vale nada. A los 8 días se murió el cura. Entró al baño y le dio un infarto. Cuando volvimos por allá a predicar, la gente nos miraba con recelo. No se metan con los evangélicos porque mataron el curita a punta de oración. Entonces, hermano, nosotros no orábamos que el cura se muriera, nosotros orábamos que Dios obrara. Pero como los caminos de Dios son grandes, y como esto es una puerta que nadie la puede cerrar, Dios obró, se murió el curita. Entonces la gente decía: dejemos mejor a los evangélicos quietos, esa gente lo que oran. Entonces mire, hermano, a veces la oración, una iglesia que ora tiene la victoria porque nosotros podremos cantar mucho, alabar mucho, cantar 5 horas, pero si no hay oración, que es la parte donde nos mete a la presencia de Dios, porque para hacer algo para Dios, primero hay que hacer algo en la presencia de Dios. Entonces, para hacer algo para Dios, primero hay que hacer algo en su presencia. Entonces, es la oración. ¿A quién oramos? ¿A quién oramos? Una vez, un niño que orando en una pieza ya gritaba: Dios, dame una bicicleta. Y gritaba: Dios, dame una bicicleta. Al otro día la hermanita le dijo: usted anoche estaba orando como si Dios fuera sordo, de toda la casa lo oíamos. Entonces el niño le dijo: Dios no es sordo, pero mi abuelita que nos está visitando sí. ¿Para quién era la oración? Para la abuela. La oración es para la abuela. Entonces, hermano, ¿a quién oramos? Y hay unas preguntas que uno diría tiene que quitar los paradigmas de lo que es la oración. ¿A quién cree ustedes que Dios oye más fácil? ¿Al que ora de pie o de rodillas? ¿A quién oye más? ¿Al rico o al pobre? ¿Al que ora muy largo o al que ora cortico? Y uno tiene que quitar una serie de paradigmas de lo que es la oración, porque la oración tiene el poder de afectar todo aquello que nos afecta. La oración es la parte que Dios nos dio donde podemos acercarnos, presentarnos a Él, pero no para conceder nuestros caprichos, no para hacer la voluntad. Una vez llega una hermana donde un pastor y le dice: pastor,
yo quiero que ore por mi niña porque está muy enferma. Entonces el pastor hace la oración, Señor, bendice, ora en la niña, y termina diciendo, y hágase tu voluntad. Cuando el pastor termina eso, la hermana le dice, no, 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 yo no estoy de acuerdo con eso. Yo quiero es que mi hija sane. Yo quiero es que mi hija sane. La hija sanó, pero dicen que a los 19 años la condenaron a la muerte en la silla eléctrica por un homicidio. Entonces a veces Dios puede contestar oraciones contra voluntad, pero no son de bendición. El pueblo se cansó de pedirle a Dios y dijo, queremos carne, queremos carne. Estamos cansados de comer ese maná, ese pan tan liviano, queremos algo más pesado, queremos carne. Y a Dios le molestó, ¿cierto? ¿Han leído? A Dios le molestó esa petición. Ahora, ¿es que Dios era vegetariano? Que no. Hermano, yo creo, yo no sé, tal vez hay gente que anhela tener lo que nosotros tenemos, lo anhela, pero tal vez nosotros que lo tenemos, como lo tenemos, no lo valoramos. El maná, yo creo que no hay nada comparado en el mundo a ese alimento que venía de la cocina del cielo, de arriba, mandado por la mano de Dios. Eso, hermano, debía saber, no sé, a los perezosos les sabía maluco, o a los dormilones, ¿cierto? Ustedes saben que los dormilones ya no encontraban, porque Dios puso al pueblo a madrugar, tenían que madrugar, porque el maná no les caía y no era abrir un huequito ahí en la choza y que el maná caía por ahí, la coquita ya, ahí de la cama lo cojo. Tenían que caminar casi 2 kilómetros a donde caía el maná, y tenían que madrugar, porque si no madrugaban, cuando el sol salía ya estaba derretido. Entonces el perezoso, el que dormía mucho, cuando iba no encontraba nada, porque Dios no mandaba que sobrara, ¿cierto? Y no por medida. Mire lo que Dios nos enseña, y lo mandaba por medida, como que Dios tenía contado, bueno, a ver, este es comeloncito, porque en la iglesia hay unos con comeloncitos, así que el que come no juzgue al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Así que entonces no le diga comelón al otro que come 2 platados, déjelo que coma 2 platados. Ahí, hermano, yo me sentaba con algunos pastores, alguna ocasión, uno que estuvo predicando estos días aquí, el hermano Jimmy, es muy comelón. Y una vez estábamos en Santa Marta en una reunión de pastores, y recuerdo que mi esposa dejó casi todo el plato pues de pescado, otro pastor que había ahí y otro, y el hermano Jimmy dice, no, eso no se puede perder, y todos los 3 platos los recogió. Entonces mire, ¿quién lo va a juzgar? No, coma. Entonces Dios mandaba por medida, este come bastante, listo, mandémosle de acuerdo a la medida. Dice, cada uno recogerá de acuerdo a su modo de comer, así dice la Biblia, de acuerdo a cómo coja la medida, de acuerdo a lo que coma. Eso sí, no recoja más, porque no le va a quedar para el otro día. Exacto, dice, al que recogió más no le sobró, ni al que recogió menos le faltó. Entonces mire, hermano, tenían que madrugar, el maná caía allá y tenían que madrugar, porque el sol salía y lo derretía. Por eso el Señor nos pone también a madrugar, ¿cierto? Hay un salmo que dice, Dios mío eres tú. ¿Cómo dice? De madrugada te buscaré. Me hallan los que temprano me buscan. Yo no sé qué es muy oscuro, o sea, no sé cuándo o en qué hora es muy oscuro. Lo cierto es que la Biblia dice que el Señor se levantaba siendo aún muy oscuro. ¿Alguno sabe más, que ha estudiado más, cuál es la hora más oscura tal vez? 3 de la mañana, 4, no sé, 3 de la mañana, ¿cierto? O la hora más oscura, dice alguno. Siendo aún muy oscuro, se levantaba el Señor
y ora. Entonces, hermano, hay algo que solo se descubre en el secreto de Dios. Para poder descubrir ciertas cosas de Dios, tenemos que meternos a su secreto. Cierto, por allá hay un texto en Jeremías que dice: pero si hubieran estado en mi secreto, hubieran conocido lo que yo tenía preparado. La iglesia hoy en día, una de las cosas que más nos falta es meternos en el secreto de Dios. Porque Dios, de hecho, allá en Ezequiel, vamos a leerlo en el capítulo 9 de Ezequiel. De hecho, Dios manda a este varón, a ese varón que tiene la pluma escribiente o el tintero. Dios le dice que le ponga una marca. Es a aquellos que gimen. Ezequiel capítulo 9 y el verso 4. Mire lo que dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. ¿A quiénes? ¿Y qué? Y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dios le pone una marca al hombre que gime y que está metido en la presencia de Dios. Porque el hombre que está metido en la presencia de Dios no solo lo conoce el cielo, también lo conoce el infierno. Pero hay cristianos que no los conoce ni el diablo. ¿Sí o no? Hay cristianos que ni el diablo los conoce. Sí. Unos exorcistas le dijeron a un demonio: te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué le respondió el demonio? ¿Qué le respondió? A Pablo, nosotros sabemos quién es Jesús. O sea, eso sí, los demonios tienen claro quién es Jesús. Y a Pablo también lo conocemos. Ustedes, ¿quiénes son ustedes? Hermano, ni el diablo los conocía. Hay gente en la iglesia que ni el diablo los conoce. La gente de oración no solo es conocida en el cielo, sino en el infierno. El hermano Bill Dross, yo lo cito mucho, del libro de Un hombre con una misión. Dice que llegó un amigo, lo invitó a un hospital para ir a orar por un enfermo. Nunca había estado Bill Dross en esa ciudad, nunca había llegado, primera vez que llegaba ahí, y era un hospital mental. Y apenas él entró al patio del hospital, un poco de locos comenzaron a tomarse de las manos y hicieron una rueda y comenzaron a cantar: Bill el Pentecostal, Bill el Pentecostal, Bill el Pentecostal. Porque el diablo conoce a los hombres de Dios, porque el diablo conoce a los que viven metidos en la presencia de Dios. Por eso, hermano, una reina en Inglaterra dijo: le tengo más miedo a un hombre de oración que a un ejército entero. David Selly Moody dijo una ocasión: prefiero enseñarle a un hombre a orar que enseñarle a 10 a predicar. Es que la oración, por eso los apóstoles dijeron: no es bueno. Cuando resultó el problema ese de las mesas y que las viudas eran desatendidas y que no les daban alimento a unas y que los otros les daban a unas y a otras no. Entonces le pusieron la queja a los apóstoles y los apóstoles dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la oración. No es bueno que dejemos la oración, que dejemos la palabra para irnos a servir a las mesas. No. Busquen unos que se encarguen de eso y nosotros persistiremos en la oración. Porque, hermano, la verdad es que hoy la iglesia tenemos que meternos
en oración. En oración. Porque la oración es la que afecta todo lo que nos afecta. Por eso dice el himno, el poder del cristiano está en ¿qué? Jámblico es que llama el hombre del primer siglo que escribió en un libro Los misterios de Egipto. Y él dice, mire lo que dice Jámblico hablando de la oración, no de la oración al Dios verdadero que nosotros conocemos, sino él hablaba de los misterios de Egipto. Dice, en lo que se refiere a Dios, el intelecto y el alma, Dios es ese fuego supraceleste que saca su claridad de sí mismo, que no ha nacido, que es incorpóreo e inmaterial. El intelecto, la chispa divina en el hombre, cuyo despertar permite su regeneración. Es aquello que en nosotros hay de divino, de inteligente, y uno que se despierta manifiestamente en la oración. Mira lo que decía Jámblico. Despertándose este elemento, entonces aspira superiormente al elemento semejante y se une a él en su presencia. La oración es una parte importante de las prácticas religiosas egipcias y lo demuestra incluso la cantidad de oraciones y de himnos que se hacían a Amón. La oración era para los egipcios algo natural en el hombre caído y no solo tenía el poder de orientarles hacia aquel a quien ora, sino también el de acercarle a él. En un himno a Amón leemos: él oye las oraciones de aquel que grita hacia él. En un instante viene de lejos hacia aquel que le invoca. Yo creo que eso tiene mucha relación y connotación con la oración a nuestro Dios, porque es que la oración nos acerca a Dios. Y a veces la oración, yo no sé si usted la puede hacer de labios, aunque sus labios solo se muevan. Si a veces la oración es en un grito, pero depende de la posición en que usted está, ¿cierto? Depende de la posición. Si usted está en una situación, no sé, hundiéndose en el agua, usted grita: Señor, sálvame. Eso lo dijo Pedro, ¿cierto? ¿Sabe que Pedro comenzó a hundirse y pegó un grito? A veces nosotros en una oración tenemos que gritar. Dice, es un grito desesperado. La oración a veces puede ser un momento, pero en la angustia gritamos y lloramos. No hay mejor oración que la que hacemos en angustia. ¿Sí o no, hermano? No hay mejor oración como la que le hacen que usted le diga: tiene cáncer y tiene un mes de vida. ¿Usted qué haría si le llegan con la razón: arregle tu casa porque mañana a las 6 de la tarde se morirá? Al único que yo sé en la Biblia que le recogieron otra vez el boleto fue a Ezequías, ¿cierto? Ya lo habían dado, vea, se va de este mundo, lo despachan. Y entonces Ezequías se volteó en su cama y acostado oró, y entonces le recogieron y le prolongaron 15 años más. Pero en un momento de angustia, hermano, de angustia, hay gente en un momento de desespero. Yo conozco una vez que llegó un señor que dice se arrolló. Era un momento que por allí por Las Palmas lo tendieron así con otros 3 y con unos fusiles mataron, y pasó como que el arma, yo no sé, por encima de él. Y cuando él vio al lado de los compañeros muertos, él se sacude y dijo: todavía estoy vivo. Pero los hombres ahí estaban como cambiando el proveedor o no sé qué, y entonces él se echó a rodar y lo agarran a fusil. Y él en un grito dijo: Dios, sálvame. Eso es un grito desesperado. Y Dios, que es bueno, lo salvó.
Eso llegó a Castilla con la camisa en la mano, llegó todo herido. Y recuerdo que el hermano Bey estaba haciendo unos bautismos, 46 bautismos. Llevábamos ese día, ya el hermano Bey, 46 bautismos. Y llegó el hombre esperado y tan casi que se tira la pila: pastor, bautíceme. Me salvé de la muerte, hoy vuelvo a nacer. Y lo pusimos el 47. El 47. Todavía acá que me lo encuentro por ahí le digo, ¿qué digo? 47. El 47. Pero fue en ese momento. Lleva ya como 666 descarriadas. Ya le he contado las descarriadas de como 666. Entonces, hermano, la oración es, dice, sigue diciendo Jamblico, es tener conciencia de nuestra nada. Es lo que nos empuja a orar, y por la súplica nos elevamos pronto hasta el ser a quien suplicamos. Nos hacemos semejantes a Él por su frecuentación continua, y desde nuestra imperfección llegamos poco a poco a la perfección divina. Esa es la oración. La oración debe quitar toda ansiedad. La oración es un instrumento valiosísimo en las manos del hombre. Por eso hay 3 puntos. Dice, el primer grado de oración nos lleva al contacto con lo divino y nos permite conocerlo. El segundo grado establece una comunión y una conformidad de sentimientos que atrae los dones que Dios envía desde arriba, incluso antes de que tomemos la palabra, incluso antes de que la pensemos, porque no está nuestra palabra en la boca y ya Él la conoce. Allá en la mente, los científicos dicen, allá hay una parte del cerebro donde se forman los pensamientos. Cuando el pensamiento comienza a formarse allá, ya mi Dios sabe lo que vamos a pensar, ya mi Dios sabe lo que vamos a pedir. La oración tiene que alejarnos de toda ansiedad. La oración es estar tranquilo, confiado. La oración tiene unos complementos. La oración tiene algunos componentes que son claros en la Biblia. La oración es tan, como dijéramos, tranquila, que es como dice que el niño que va estrenando un sombrero por la orilla del mar, y va estrenando de su sombrero, y de pronto llegó el viento y lo voló, y lo vio que cayó al agua y dijo, mi papá me comprará otro. Es tener confianza. La oración nos hace orar y estar confiados. La oración nos hace sentirnos seguros. La oración nos hace hacer como aquel hombre que cuando lo rescatan del naufragio en el mar y llevaba muchos días en una roca, cuando el barco lo rescata, le preguntan, venga, ¿y usted no le daba miedo y no temblaba cuando veía esas tempestades tan fuertes y usted ahí en esa roca? Y dijo, yo sí temblaba, a mí me daba miedo, yo temblaba, pero estaba tranquilo porque la roca en que estaba no temblaba. Mire, hermano, hay algo que nos da seguridad. Puede que nosotros temblemos, pero en la roca que estamos, ¿sí o no? Pero en la roca que estamos, esa no se mueve. Esa no se mueve. Porque el Señor lo dijo. El que cayere sobre esta roca, ¿qué dijo? ¿Quién me lo dice? ¿Será qué? El que cayere sobre esta roca será quebrantado, pero sobre quien ella cayere, lo desmenuzará, lo volverá a pedazos. Entonces, ¿es mejor estar en la roca o que nos caiga la roca encima? Hermano, el que cae sobre esta roca será quebrantado. Nadie clama por ser salvo si primero no descubre que está perdido. Entonces nosotros, la verdad es que solo si sintiéramos, si Dios dice, como dice en su palabra, si hubiera alguien que gimiera
por el pecado. Si hay ese varón con la pluma escribiente y vienen, si usted lee todo el capítulo, dice que llegaron 5 varones con espadas, pero llegó uno con la pluma escribiente. Y entonces primero la voz le dijo al varón con la pluma escribiente: vaya, pase por la ciudad y vaya poniéndole una marca a los hombres que gimen por el pecado. Y luego dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel, a los otros 5 varones: ustedes váyanse detrás de él, y el que no tenga la marca, acábenlo, maten, no perdonen a nadie. Pero Dios ha puesto una marca sobre aquellos que gimen, que se postran, que se doblegan, que se humillan, que están allá en su casa, que se arrodillan en la noche. Gracias a Dios por esos ancianos que no se ven aquí en el púlpito, pero sí se ven allá de rodillas en el altar, allá de rodillas en sus bancas, en su casa, que no pueden dormir, pero que están en la noche doblando su rodilla y llevando la oración para que muchos estemos en pie. Eso es lo que sostiene. Por eso, una de las cosas, dicen que a Santiago, al apóstol Santiago, lo llamaban el camello, ¿cierto? La historia dice que a Santiago lo llamaban el camello, porque era el apóstol que más oraba, y las rodillas le salieron unas romas así grandes, como cosas de camello, de estar de rodillas. Eso lo llamaríamos ahorita callos, ¿cierto? Lo llamaríamos ahorita callos. Entonces, esa oración, dice que Moody oraba 4 horas en la noche y 4 horas en la mañana. Es una vida de oración. Hermano, es que para llegar al cielo solo se llega de rodillas. De rodillas. Esa es la oración. Yo conocí una anciana que Dios me permitió bautizar. Cuando llegué a la casa de esa anciana, hermano, yo no he visto persona más religiosa y rezandera que esa anciana. Yo le conté en la sala, dando la vuelta, 105 cuadros con velas y veladoras, y se pasaba la noche rezándole a esos cuadros. Cuando me invitó que fuera a la casa a hacer un culto, yo llegué y tenía una mesita y arreglada y una sabanita de blanco y un vaso con agua. Y entonces se me arrima y me dice: hermano, yo tengo el Espíritu Santo allá adentro, lo saco, lo dejo allá. Yo le dije: déjelo allá por ahorita. Prediqué la palabra y un mensaje sin nada de tocarle muñequitos, nada. La mujer samaritana y la vida, y la ancianita pasó al altar y lloró, no sabía leer, una ancianita analfabeta. No después como esas ancianitas que le preguntaron a una en Santa Bárbara: doña, ¿usted es analfabeta? Y dijo: no, yo soy Ana Joaquina. Entonces, mire, esa anciana pasa la vida de rodillas, de rodillas. Y cuando la anciana oyó la palabra y pasó a la mesa, se arrepintió, yo volví a los 15 días. Y me sale la ancianita y me dice: hermano, yo no sé si hice mal, pero yo cogí todos esos cuadros y los quemé. Yo les prendí candela, los quemé. Hermano, ¿quién hace esa obra? Solo Dios. Trate usted de arrancarle a un ancianito eso del corazón. Hermano, aquí estamos. El hermano Claudio dice que va a contar en mes y medio cuántos años lleva con el Señor, pero yo no creo que se haya convertido muy joven, porque tiene cara de plaga. Yo no creo que haya convertido muy joven porque tiene cara de plaga el hermano Claudio. Dios lo cambió, y yo creo que debió haber sido muy religioso, pero para Dios arrancar eso del corazón, hermano, solo lo hace mi Dios, porque Él es poderoso, porque es grande, porque es sublime, porque no hay otro como nuestro Dios. ¿Por qué no le damos una alabanza fuerte? Aleluya. Porque esa es la obra de Dios. Y esta anciana, hermano, sin saber leer, de ahí en adelante, yo llegaba en la mañana y la anciana le tocaba la puerta, porque a veces iba en el camino y quería entrar a saludarla, vivía en una veredita. La anciana amanecía de rodillas.
Llevaba 2, 3 días de ayuno. Esa anciana vivió una vida de rodillas, de rodillas. Y una vez, sin saber leer, la pusieron a predicar en la iglesia y predicó un mensaje en el Espíritu. En el Espíritu. Porque Dios no necesita, hermano, ni estudiados, ni intelectuales, ni preparados. Basta que una persona esté a sus pies. Aleluya, a sus pies. Dicen que si más personas en la iglesia estuvieran de rodillas orando, más personas estarían de pie evangelizando. Es la oración lo que mueve montañas, lo dijo el Señor, por la fe. Porque tiene que tener un componente, creer, ese componente claro de la oración. Entonces, hermano, el Señor dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Me perdonan las mujeres? No voy a decir nada contra ustedes, sino algo. No sé si son de todas, pero uno es más tranquilo. Entonces la esposa es muy preocupada y cuando los niños estaban pequeños, creo que así son todas y al fin mamás. Entonces se despierta el niño a medianoche o a las 2 de la mañana llorando, gritando de un dolor. Papi, levántese que la niña está desesperada, oremos. Entonces yo me levanto y tal, leemos la Biblia, oramos y vuelvo y me acuesto a dormir. Y la niña sigue llorando y cuando uno ora, entonces como que se espera y ¿de dónde viene? El baño de la niña está más grave, está vomitando. Y pues ya no oramos pues. No, es que usted es muy tranquilo. No, lo que pasa es que la Biblia me enseña: espera en Dios y Él hará. Entonces, pero la mujer es en desespero. Acabamos de orar y dice: no, pero vamos, no pasa, pero vamos. Pero vamos, porque, bueno, eso es... puede ser normal, pero una vez tranquilo dice: no, porque uno ora y ya oré. La oración, le he oído la frase al hermano Orbey, no es un jarabe. Tómese otras 3 cucharaditas, otras 4. No, si usted oró, hermano, esa es la oración de confianza. Usted se imagina, la oración tiene, digo, el poder, y a veces en el desespero se grita. Hay gente que podrá decir: ¿ustedes por qué gritan? ¿Ustedes por qué gritan? Uno se arrodillaba y decía: detente, Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz diré 1000 veces Jesús, 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 ¿cierto? Y uno comienza a rezar los 1000 Jesuses y resulta diciendo Jesús y Jesús, bueno, porque eso enreda mucho, ¿cierto? Eso enreda bastante. Cuando uno ora, no es esa repetición la que uno hace, es la confianza y la seguridad, sin ver si es larga o cortica, qué tanto tiene que orar. Es la fe que usted tiene en el momento. Pero a veces la angustia hace que tenga que gritar como Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dios lo escuchó, pero hubo una mujer que no gritó, solo decía: si tocar el borde de su manto, si tocar el borde de su manto, si tocar el borde de su manto. Y lo tocó y ahí mismo se salió calladita. Y Dios dijo: ¿se va a robar el milagro? ¿Se lo va a robar? No, venga, me paro aquí, venga. Hey, ¿quién me tocó? Porque con Jesús hay que denunciar lo que Él ha hecho. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Todopoderoso ha hecho conmigo. Y cada uno de nosotros tenemos algo que decir y mucho que contar, ¿sí o no? Entonces Jesús dijo: ¿se va a robar el milagro? ¿Va a salir ahí? No, venga, alguien me tocó. Y Jesús sabía, casi que le dice: usted, ¿cierto? Pero ella, entonces se viene yo. Pero mire, hermano, no es el uno gritaba en su desespero, el otro. Pero es que creerle a la palabra de Dios es tan especial. Aquel ciego
Para la gente es locura, para la gente es bobada, eso es loco. Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Jesús dijo, no es que pecó ni este ni sus padres, es que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y ahí mismo cogió barro, saliva, hizo 2 peloticas de barro, lo embarró y se las metió a los ojos. Vaya, lávese. Y usted imagina ese ciego, hermano, y todos los que lo veían, ese soy descarado. Le embarró la cara. Y va y comienza el ciego a caminar. Y mire lo grandioso de ese milagro. Vaya, lávese al estanque del Siloé. Tenía que caminar, según dice la geografía bíblica. Jesús estaba a la entrada y el ciego tenía que atravesar la ciudad, ir por la calle, por la principal, pasar, dándose golpes a las paredes, hasta que llegó al estanque. Pero él llevaba en su mente esa palabra: lávese, lávese, lávese. Y cuando llegó y se lavó, los que lo vieron venir al estanque y tal vez se burlaban porque lo veían caminando todo embarrado, lo vieron volver, pero corriendo y gritando, porque ahora ya veía, Dios lo había sanado. Aleluya. Eso es lo que Dios necesita: hombres y mujeres que crean lo que Dios dijo. Dios dijo y es verdad, y hay que creer su palabra. Pero la ansiedad, dice este pensamiento, cuando la oración reemplaza a la preocupación, sobreviene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero solo cuando la oración reemplaza a la preocupación. Y esa paz actúa como un centinela que resguarda la mente y las emociones del cristiano de ser abrumado por un repentino arrebato de miedo, de ansiedad o de tentación. Nada más contrario que una ansiedad y la oración, porque la oración, esa fe, ese amor, esa oración a Dios echa fuera todo temor. Entonces dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y Dios obra, hermano, porque Él está con nosotros, porque está en nosotros. Entonces la oración, usted debe ver las ventajas de la oración. Comience a meterse en la oración. Hay personas, yo leía una revista que venía hace tiempo que llamaba Selecciones, creo que todavía sale, Selecciones, y leí la historia de una mujer que dice: todos los días me levantaba a las 4 de la mañana y no sé por qué me sentaba en la sala sola a pensar. Y en ese pensar, sin conocer a Dios, sin saber de Dios, comenzaba a sentir una paz y una tranquilidad y una presencia, hermano, porque Dios habla en el silencio. A Dios no le gusta como el ruido. Por eso dice: cuando tú vayas a orar, métete por allá. ¿A dónde? Por allá en lo secreto, y cierra tras ti la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay la historia de un hombre que llamaba Jesús, que titula el libro De sacerdote de Satanás a sacerdote de Cristo. Solo quiero dar una parte ya para terminar. Este hombre llegó a ser tan malo, que cogía niños de 1 año y los llevaba a la Cueva del Gato en Caracas, en Venezuela, donde está la Cueva del Gato, la famosa Cueva del Gato, donde adoran a Satanás. Y él tenía los 3 poderes: el del Negro Felipe, el Indio Guaitipuri y María Leonza. Y él, esos 3 poderes satánicos, que es la máxima autoridad, donde él era sacerdote de Satanás, y donde ellos se reunían a las 6 de la tarde, y hasta las 12 de la noche solo eran adorando a Satanás y orando, y a las 12 de la noche aparecía
Satanás en una figura y se metía en una estatua de un gato y le brillaba los ojos de esa estatua y decía: adórenme, malditos, oren, malditos. Y el hombre, entonces tenían ahí un niño de 1 año y vivo lo comenzaban a partir en pedazos. A los 2 meses una niña de 5 años y a los 6 meses una niña de 15 años. Y viva le cortaban los pechos y la violaban con un hierro caliente, ardiendo. Todas esas maldades hacía. Pero Dios, que es tan bueno, lo sacó de allá por una muchacha. El hombre en su poder, toda mujer cuando le gustaba la miraba a los ojos y le decía: tengo que hablar contigo. Y la mujer quedaba rendida a sus pies, hipnotizada, y abusaba de ella. Solo le decía: tengo que hablar contigo. Pero cuando llegó donde una joven y la miró a los ojos y le dijo: tengo que hablar contigo, ella dijo: yo no tengo nada que hablar con usted, demonio mentiroso. Entonces se fue hasta la cueva del gato negro y le dijo a Satanás: Satanás, yo me voy a matar por usted, en 3 meses yo me mato, pero usted me dijo que si me mataba me daba todo el poder y el dominio. ¿Por qué esa muchacha no quiere hablar conmigo y no pude con ella? Y le apareció Satanás y le dijo: búsquese otra, búsquese otra. Es que esa muchacha a las 3 de la mañana está en oración. Esa muchacha es de Dios. El enemigo me le prohíbe acercármele a más de 15 metros. Y entonces le dijo: entonces usted no es el Todopoderoso. Dijo: no, sí, digo no, porque si usted tiene entonces otro más grande que usted que lo manda. Entonces al otro día fue y la buscó y le dijo: vea, alguien me dijo que usted levanta a las 3 de la mañana a orar. O sea, la obra, cómo Dios salva a ese hombre. Pero lo que quiero decir es, hermano, que un hombre y una mujer de oración, los demonios le temen a ese hombre y esa mujer de oración. Vamos a estar en pie. Tenga la bondad.